Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene completamente impactado. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Serkan Yozge y la infidelidad que literalmente arruinó su amor. Revelaciones que lo cambian todo. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta historia, analizar cada detalle y descubrir qué fue exactamente lo que pasó entre Serkan y Yozge. Para aquellos que no estén familiarizados, estamos hablando de una de las parejas más queridas, al menos hasta ahora, que conocimos en la televisión. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, llena de amor, complicidad y promesas de un futuro juntos. Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más turbia que la ficción. Y en este caso, la infidelidad entró en juego, destrozando todo lo que construyeron. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta historia que promete ser explosiva, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos temas como este, llenos de drama, misterio y revelaciones que te dejarán sin aliento. Ya saben, suscríbanse ahora. Así que, ¿listos para empezar? Perfecto. Empecemos por el principio. Serkan y Yozge, la pareja perfecta, la envidia de todos. O al menos, eso era lo que parecía desde afuera. Su relación, desde el inicio, estuvo marcada por la intensidad, la pasión y una conexión que parecía inquebrantable. Se conocieron, se enamoraron, y rápidamente se convirtieron en el centro de atención. Sus apariciones públicas, sus redes sociales, todo respiraba amor y felicidad. Fotos juntos, mensajes cariñosos, declaraciones de amor constantes. Era el sueño de cualquier persona que creyera en el amor romántico. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. Y en este caso, la fachada de perfección escondía una realidad mucho más compleja y dolorosa. Rumores, susurros y filtraciones comenzaron a circular. Al principio eran solo eso, rumores. Comentarios en foros, especulaciones en redes sociales. Pero poco a poco esos rumores se fueron convirtiendo en algo más concreto. La primera señal de alarma fue un vídeo. Un vídeo que, aunque difuso y con poca calidad, mostraba a Serkan en una situación comprometedora con otra persona. Las imágenes, aunque no explícitas, eran lo suficientemente claras como para generar dudas y desconfianza. La prensa sensacionalista, como era de esperar, se hizo eco de la noticia, y la historia se convirtió en un escándalo mediático. Los titulares gritaban: ¿Serkan infiel? ¿El vídeo que lo delata? ¿Yozge engañada? La pareja perfecta en crisis. Yozge inicialmente negó la mayor. Defendió a Serkan argumentando que todo era un montaje, una conspiración para dañar su imagen. Publicó mensajes en sus redes sociales, defendiendo la integridad de su relación y pidiendo a sus seguidores que no creyeran en las mentiras de la prensa. Confiamos el uno en el otro y eso es lo único que importa, decía en uno de sus mensajes. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la evidencia se fue acumulando. Testimonios, mensajes de texto, fotografías. Todo apuntaba a una infidelidad por parte de Serkan. La verdad, por más dolorosa que fuera, se estaba revelando. La prensa, ávida de detalles, comenzó a investigar a fondo. Se filtraron conversaciones de WhatsApp, en las que Serkan parecía coquetear abiertamente con otras mujeres. Se publicaron fotografías de Serkan saliendo de un hotel con una mujer que no era Yozge. Y lo más impactante, se revelaron testimonios de personas cercanas a la pareja que aseguraban haber sido testigos de situaciones comprometedoras. Y aquí es donde la historia da un giro radical. La infidelidad no fue solo un desliz, un error. Fue algo mucho más profundo y complicado. Según las fuentes cercanas a la pareja, Serkan tenía una doble vida. Una vida secreta paralela a su relación con Yozge, que incluía otras relaciones sentimentales y una serie de mentiras y engaños que ya llevaban tiempo perpetrando. Imaginen el shock, la traición, el dolor que Yozge debió sentir al descubrir toda esta verdad. De pasar de una vida idealizada a una pesadilla. La confianza, que era el cimiento de su relación, se había desmoronado por completo. Y lo peor de todo, no fue un solo acto de infidelidad, sino una serie de ellos. La infidelidad se convirtió en un patrón de comportamiento, una forma de vida para Serkan. Y eso lo cambió todo.
La revelación de esta doble vida fue devastadora. Ozge, que había confiado plenamente en Serkan, se sintió profundamente traicionada. La imagen del hombre perfecto, el novio ideal, se derrumbó por completo. La confianza, que es el ingrediente esencial en cualquier relación, se hizo añicos. El daño causado fue irreparable. Las revelaciones continuaron. Se filtraron detalles sobre los motivos de Serkan. Aparentemente la presión mediática, la fama, la exposición constante. Todo eso lo había llevado a buscar emociones fuertes, nuevas experiencias. La monotonía de la vida en pareja, según algunas fuentes, le resultaba sofocante. La rutina, la falta de novedad, le habían llevado a buscar ese algo más que supuestamente encontraba en otras relaciones. Y así buscó la emoción en otros brazos. Además, se habló de un posible problema de adicción al juego por parte de Serkan, lo que habría exacerbado su comportamiento impulsivo y su propensión a mentir y engañar. Este rumor, de ser cierto, añadiría una capa más de complejidad a la situación. La ludopatía, además de ser una adicción en sí misma, puede llevar a las personas a tomar decisiones irracionales y a mentir compulsivamente para encubrir sus deudas y sus problemas. La situación se complicó aún más con la intervención de terceros. Amigos, familiares, abogados. Todo un entramado de intereses y presiones que dificultaron aún más la resolución del conflicto. Los amigos y familiares de ambos bandos tomaron partido. Algunos defendían a Serkan, argumentando que todos cometemos errores y que merecía una segunda oportunidad. Otros apoyaban a Ozge, mostrando su indignación por la traición y animándola a seguir adelante. Los abogados, por su parte, comenzaron a negociar los términos de la separación, lo que añadía una capa más de tensión al conflicto. ¿Cómo reaccionó Ozge ante todo esto? Inicialmente con incredulidad, con rabia, con dolor. Pero también con una determinación férrea de no dejarse vencer. Decidió romper el silencio y hablar. En entrevistas en redes sociales, Ozge compartió su versión de los hechos, dejando claro que no iba a tolerar la traición. En sus declaraciones, Ozge se mostró fuerte y decidida. Habló de la importancia del respeto, la honestidad y la lealtad en una relación. Dijo que aunque el dolor era inmenso, estaba decidida a superar esta situación y a reconstruir su vida. Sus palabras resonaron en sus seguidores y en el público en general, que la apoyaron masivamente. Lo que siguió fue un proceso doloroso, lleno de idas y venidas. La pareja intentó en varias ocasiones salvar su relación. Hubo conversaciones, promesas e intentos de reconciliación. Pero la herida era demasiado profunda. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. Y finalmente la relación llegó a su fin. Serkan intentó desesperadamente reparar el daño. Se disculpó públicamente, prometió cambiar, e incluso acudió a terapia para intentar entender sus problemas. Pero Ozge, aunque sintió compasión por él, sabía que no podía perdonar lo imperdonable. La traición había sido demasiado grande y el daño, irreparable. La separación, por supuesto, fue otro escándalo mediático. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle, desde las negociaciones legales hasta las declaraciones públicas. La historia de Serkan y Ozge se convirtió en un ejemplo de cómo la infidelidad puede destruir un amor que parecía indestructible. Y también en una lección sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza en una relación. La separación legal fue un proceso complicado, con disputas sobre la propiedad, la custodia de los bienes y el futuro de sus proyectos en común. Los abogados de ambas partes trabajaron arduamente para llegar a un acuerdo que satisficiera los intereses de sus clientes. La prensa siguió de cerca cada movimiento, publicando rumores y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué les deparará el futuro a Serkan y Ozge? ¿Encontrarán la felicidad por separado? ¿Podrán algún día perdonarse mutuamente? El tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que esta historia, la de la infidelidad que arruinó su amor, ha cambiado sus vidas para siempre. Después de la separación, cada uno tomó caminos diferentes. Ozge, tras un periodo de luto y reflexión, se enfocó en su carrera y en su crecimiento personal. Se refugió en sus amigos y familiares, y encontró consuelo en actividades que le daban alegría y satisfacción. Se mostró resiliente y fuerte ante la adversidad, y se convirtió en un ejemplo para muchas personas que habían pasado por situaciones similares.
Serkan, por su parte, intentó reconstruir su vida y recuperar la confianza de sus seguidores. Se alejó de la vida pública durante un tiempo, y buscó ayuda profesional para abordar sus problemas. Intentó con el tiempo rehabilitar su imagen y demostrar que había aprendido de sus errores. Pero el camino hacia la redención fue largo y difícil. La pregunta es: ¿podrán algún día Serkan y Özge dejar atrás este doloroso capítulo de sus vidas y rehacer sus vidas? La respuesta es incierta, pero el tiempo, como siempre, será el mejor juez. Lo que sí es seguro es que la experiencia vivida les ha dejado una profunda huella y que, a partir de ahora, sus vidas tomarán rumbos diferentes. En resumen, hemos explorado la impactante historia de Serkan y Özge, una pareja que parecía perfecta, pero que sucumbió a la infidelidad y a una serie de revelaciones que lo cambiaron todo. Hemos analizado los rumores, las pruebas, los testimonios, y hemos intentado comprender los motivos detrás de esta trágica historia de amor. Hemos visto cómo la infidelidad puede destruir lo que se ha construido con tanto esfuerzo. Hemos analizado la reacción de Özge ante la traición, el proceso de la separación y las consecuencias en sus vidas. La historia de Serkan y Özge nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza en una relación. Sin estos pilares, es imposible construir un amor duradero y satisfactorio. En segundo lugar, nos recuerda que las apariencias engañan y que, a veces, la realidad puede ser muy diferente a lo que parece. Finalmente, nos muestra la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperarse ante la adversidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que la infidelidad tiene perdón? ¿Qué harían ustedes en la situación de Özge? ¿Creen que Serkan podrá algún día redimirse? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, cada semana subo contenido nuevo. Suscríbanse ahora y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.